Aire saludable. Son las 3:12 de la tarde. Es un gusto darle la bienvenida al doctor Miguel Romeo, neurólogo clínico, especialista en trastornos cognitivos, con quien vamos a conversar sobre la miastenia gravis. Recordamos cuando compartíamos nuestras efemérides al comienzo del programa que hoy estamos recordando el día de la miastenia gravis. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Lo escuchamos perfectamente, gracias. Bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Doctor, ¿qué es la miastenia para quienes no conocen esta enfermedad? Bien, la miastenia gravis es una enfermedad catalogada como una enfermedad autoinmune que afecta la placa neuromuscular. La placa neuromuscular vendría siendo básicamente lo que termina uniendo el sistema nervioso con el músculo. Esta unión se hace a través de un químico que se llama acetilcolina. Sí. Y esta acetilcolina llega a un receptor del músculo que lo termina por activar. Entonces, esa es básicamente como la función de esta placa neuromuscular, convertir la información eléctrica a una información química que el músculo puede recibir para activarlo. ¿Bien? Bien, lo seguimos hasta ahí. Bien, entonces en la miastenia gravis se forman unos anticuerpos contra este receptor. Entonces, el receptor de acetilcolina se bloquea y no puede recibir la información eléctrica a través de este neurotransmisor que se llama acetilcolina y el paciente empieza a experimentar debilidad. Esa es la clave de la miastenia gravis. El paciente se torna muy débil. Esta debilidad puede ser principalmente en músculos de la cara, músculos oculares, se caen los párpados, el paciente empieza a ver doble, le cuesta deglutir, la voz se le puede volver nasal o la debilidad puede tornarse generalizada entre miembros superiores o inferiores o incluso hasta debilidad para los músculos respiratorios y dificultad para respirar. El paciente empieza a experimentar la debilidad de forma fluctuante. Cuando descansa, cuando duerme, el paciente se siente mejor y a lo largo del día con la actividad el paciente se siente peor. ¿Bien? Fíjese, doctor Romero, hasta aquí lo seguimos. Lo interrumpimos allí para preguntarle, ¿por qué se produce? Usted habla de una condición autoinmune, pero ¿qué la puede desencadenar hasta donde se sabe? Muy bien, de lo que se sabe actualmente es que hay una asociación muy alta entre la persistencia de un órgano linfático que se llama timo, es un órgano linfático que está en el niño y que aproximadamente después de los 8 o 10 años empieza a desaparecer y desaparece, pero en algunos pacientes que tienen persistencia de algunas células del timo, la asociación de la miastenia gravis es muy alta. En otros casos hay una asociación con otras enfermedades autoinmunes de tiroides y no siempre hay una relación con persistencia de este órgano. La mayoría de las condiciones autoinmunes, la verdad es que tienen una causa principalmente genética poco, vamos a llamarla poco esclarecida. Pero en el caso de la miastenia sí hay una asociación, una relación muy alta con la persistencia de este órgano que se llama timo, al punto que incluso al retirar la persistencia o los vestigios del timo, los pacientes experimentan una mejoría significativa o incluso hasta una curación. Hasta curación incluso. Es decir, está asociado con algo que ocurre en el timo, por lo que usted está planteando, doctor Romero. Sí, la persistencia al final termina siendo un fenómeno de formación de anticuerpos que terminan por afectar el receptor de acetilcolina. Estamos conversando con el neurólogo Miguel Romero, estamos conversando sobre la miastenia gravis, recordamos su efeméride el día de hoy. Entonces, ya tratamos de ver el porqué. ¿Qué desata esto? Es decir, ¿hay algún factor externo que produzca esa reacción? ¿Hay virus, hay bacterias, hay estrés? Bien, todos estos factores que comentas sí pueden estar relacionados como desencadenantes, pero la realidad es que no hay uno francamente específico. La miastenia gravis es una enfermedad mucho más común en mujeres que en hombres y puedes ver desde pacientes de 12, 13, 14 años hasta pacientes de 70, 80 años con miastenia gravis. Entonces no hay realmente una relación muy específica con algo en particular que lo detone. Todo lo que comentaste puede ser algún factor desencadenante, pero no hay uno, vamos a llamarlo francamente específico.
Ok, puede ser desencadenante, pero no específico hasta donde sabemos. Doctor Romero, fíjese, usted habla de debilidad muscular, particularmente en algunos grupos de músculos, pero también puede haber debilidad muscular por otras causas. ¿Cómo se establece la diferencia entre una debilidad muscular por miastenia gravis o por otras causas? Lo principal para nosotros sería la sospecha clínica. Ujú. Son pacientes cuya historia es de dificultad para tragar, de visión doble y de caídas de párpados de forma fluctuante. Eso es un dato muy específico y muy, bueno, digamos que orienta mucho hacia la miastenia, que el paciente refiere que por momentos del día se siente mejor y por momentos se siente peor, que cuando va pasando el día a nivel vespertino experimenta que se siente mucho más débil que a primeras horas de la mañana. Ok, en el A transcurso del nivel día, ¿por qué? Es una Porque característica de la enfermedad. correcto, la característica de que se van formando cada vez más anticuerpos durante el día y al requerir más función motora, el músculo se siente más débil. Mientras tú le exiges más al músculo con miastenia, el músculo está más débil. Ok. Ahora, cuando Y, habla... Sí, adelante, doctor, disculpe. no, tranquilo. Sí, cuando usted habla de debilidad muscular, ¿qué cosas no puede hacer la persona con miastenia? Bien, ya una vez que el paciente está diagnosticado, los diagnósticos que habitualmente se hacen o se confirman a nivel de electromiografía o de determinación de anticuerpos, ya una vez Estas que el son las paciente vías tiene... para el diagnóstico, ¿sí? ¿O hay Sí, serían otros? como las vías, los estudios que confirman la sospecha diagnóstica, ¿ok? Ok. Una vez que el paciente tiene el diagnóstico, y aún con el tratamiento, pueden ser tratamientos que mejoren la circulación de la acetilcolina en ese espacio sináptico, en ese terminal sináptico, en esa unión neuromuscular. Y también pueden ser medicamentos inmunosupresores que disminuyan la producción de estos anticuerpos. Lo que más se recomienda es que un paciente va a estar un poco limitado para el ejercicio físico extenuante, ¿no? O sea, ejercicios físicos de alta intensidad, de alto impacto, porque mucho más allá del tratamiento es un paciente que va a experimentar mucha debilidad. Entonces, no se recomienda que sea un paciente que realice actividades de ejercicio físico muy extenuantes. Ok, esto en relación con el ejercicio físico. Sí, también Estamos hablando de una existen... enfermedad crónica, doctor Romero, sí, hasta este Correcto, momento al menos. esta es una enfermedad crónica, en general no es una enfermedad curable, es una enfermedad muy manejable en la inmensa mayoría de los pacientes, a pesar de lo que te comenté con respecto al timo, pero bueno, eso solamente ocurre en un grupo de pacientes, no es en todo. Es una enfermedad que se vuelve muy crónica, pero altamente manejable y la mayoría de los pacientes pueden experimentar una vida considerablemente normal sin muchas dificultades con el tratamiento adecuado. Ajá, cuando habla de considerablemente normal, por ejemplo, Bueno, pueden bueno, por ejemplo, trabajar, pueden este estudiar. aspecto, sí, no, a nivel cognitivo mental, esto es un paciente perfectamente normal, ¿no? Esto no es una enfermedad que afecte sus capacidades cognitivas mentales. Esto solamente afectará sus capacidades motoras hasta cierto punto, ¿bien? Y bajo el tratamiento y el cuidado adecuado, lo único que pudiéramos limitar para el paciente es para la actividad física, vamos a llamarla extenuante. O sea, es un paciente que puede hacer ejercicio, es un paciente que puede levantar pesos de bajo o pesas de baja cantidad, pero no es un paciente que puede hacer fisicoculturismo, no es un paciente que Claro. puede hacer atletismo, no es un paciente que puede hacer natación, o sea, es un paciente que al menos no de alto nivel, ¿me entiendes? De acuerdo. Pero puede, es decir, no, la persona no va a morir de miastenia. Bueno, ok, Ujú. la miastenia, si bien es una enfermedad, dependiendo de algunos tipos de miastenia, hay miastenias cuando son respiratorias, pueden ser miastenias complicadas. La inmensa mayoría de los pacientes sufren de debilidad muscular predominantemente facial u ocular o de los miembros de la parte que nosotros llamamos proximal, es decir, hombros o muslos, de forma intermitente y recurrente, pero no, el riesgo de muerte de miastenia no es muy alto. Hay pacientes, insisto, con un grado o un tipo de miastenia mucho más severo, una miastenia generalizada, que produce debilidad de músculos respiratorios y que puede producir la muerte si no está diagnosticado o tratado adecuadamente.
De acuerdo. Claro, hay un problema con el subdiagnóstico, ¿sí? Con la detección de la enfermedad. Muchísimo. Mucho. Muchísimo. Hay un problema muy severo porque esta es una enfermedad de un diagnóstico, la verdad, meramente neurológico, y el neurólogo es quien es el que principalmente tiene la sospecha. Entonces, muchos pacientes acuden a otros especialistas y si no está la sospecha clínica, no se hacen los estudios diagnósticos y no se indica el tratamiento a tiempo. Entonces, en ese subdiagnóstico y en ese paciente que lamentablemente puede ir de especialista en especialista sin acudir al neurólogo, Claro. se puede verse afectada su calidad de vida si no se trata a tiempo. Claro. Ahora, doctor Romero, usted habló de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Porque hay más mujeres que hombres afectadas con Sí, miastenia. sabemos que las mujeres en general siempre tienen una tendencia a condiciones autoinmunes mayores que los hombres. Ya eso es una asociación muy clásica en fenómenos de autoinmunidad. Y como esto no escapa de ese renglón, ya inicialmente la mujer se hace más proclive a esta enfermedad que los hombres. Por alguna razón, no sabemos. Bueno, razones principalmente genéticas y hormonales. Claro. Sí, razones principalmente genéticas y hormonales. Genéticas y hormonas. Estamos Sí, hablando, doctor Romero, de tratamiento de por vida para la persona con miastenia. Bien, existen dos grandes rasgos de tratamientos, al menos de tratamientos farmacológicos. Sí. Los tratamientos que llamamos inhibidores de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esta enzima lo que hace es degradar la acetilcolina y al inhibirla va a mantener más tiempo la acetilcolina compitiendo con este anticuerpo sobre el receptor. Entonces, al tener más acetilcolina disponible, el receptor se vuelve un poquito más sensible a él y el paciente se siente mejor, o sea, disminuye los síntomas de la miastenia. Claro. Pero cuando el paciente tiene un componente autoinmune muy significativo, hay que inmunosuprimirlo un poco. Hay que darle tratamientos inmunosupresores que reduzcan la formación de estos anticuerpos y que pueda permitir que la acetilcolina se una a este receptor y mejore los síntomas del paciente. También existen tratamientos para las crisis, porque existe algo que se llama crisis miasténica, en la que el paciente hay un componente autoinmune mucho más severo y está el receptor completamente bloqueado. Entonces se usan medicamentos como la inmunoglobulina, los esteroides o procedimientos como algo que se llama plasmaféresis, que es básicamente un recambio plasmático tratando de quitar el plasma con alta cantidad de anticuerpos contra la acetilcolina y reponerlo por uno, vamos a decirlo, nuevo, ¿no? Que se entiende así. Sí, es una forma bastante coloquial de entenderlo. Sí. De acuerdo. Ahora, cerramos con esto, doctor Romero. ¿Es posible prevenir la miastenia? No podemos llegar a tanto. No, o sea, y la verdad es que no hay, la miastenia sigue siendo una enfermedad relativamente esporádica y rara. Por lo tanto, someter a una cantidad de población a estudios que pudieran aumentar el riesgo de diagnóstico no tiene mucho sentido. Y aunque el paciente pueda tener algunos factores genéticos de riesgo, no hay manera de prevenirlo. O sea, el hecho de que empieces a tomar medicamentos antes o inmunosupresores antes no va a hacer que evite la enfermedad. Entonces, nada en el estilo de vida que ayude a la prevención, por ejemplo, como cuando hablamos de enfermedad cardiovascular. Correcto, nada en particular. Sí, esto es cuestión a veces, la verdad, aunque suene extraño decirlo, es cuestión de suerte. Es cuestión de suerte y bueno, lo importante es que ante cualquier síntoma de debilidad muscular fluctuante, particularmente en músculos visuales, visión doble, visión borrosa, dificultad para deglutir, la voz que se vuelva nasal, y sobre todo que son síntomas que van apareciendo más durante el día, acudir inmediatamente al neurólogo para poder establecer algún diagnóstico. Para poder descartar lo que haya que descartar. Correcto. Doctor Romero, muchísimas gracias. Sus puntos de contacto, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi teléfono, todos los pacientes los recibo a nivel de mi teléfono al 0412-648-0242. No tengo redes profesionales porque no me gusta. Excelente. Cuida su cerebro. Sí. Muchísimas gracias, doctor Romero. Gracias por atendernos. Gracias a ti por la invitación. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Son las 3:26.